Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar a donde quiera que se encuentre para poder informarle esta noche. Una noche en que además tenemos algo especial para ustedes y es la visita de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad en nuestro set, la magistrada Gloria Porras, con la que vamos a conversar importantes temas esta noche. Emilio, buenas noches. Buenas noches, María Luisa. Y sí, tenemos una invitada especial. Magistrada, gracias por su tiempo. Le damos la bienvenida a su noticiero. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Y bueno, quisiéramos iniciar con lo que platicábamos fuera de cámara con usted un poquitito. Necesitamos que nuestra audiencia y nosotros mismos hoy entendamos cuál es el lugar, el rol que está desempeñando ahorita la Corte de Constitucionalidad. Por favor. Muchas gracias por la pregunta. Quisiera expresarle al pueblo de Guatemala que la Corte de Constitucionalidad es una corte que tiene la responsabilidad de resolver los asuntos conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país. Y para hacer esa función, los magistrados estamos sujetos a todo tipo de responsabilidades de carácter civil, penal, administrativa e incluso responsabilidades éticas, porque formamos parte de un gremio que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y entonces nuestra responsabilidad es sumamente grande frente a los temas que se someten a consideración de la Corte. Bueno, vamos a hablar precisamente de esas grandes responsabilidades porque la coyuntura política actual está realmente impactando. Nos tiene impresionados a los guatemaltecos, son situaciones muy puntuales. Vamos a hablar de eso, vamos a invitarla a usted y a nuestros televidentes a ver precisamente noticias que tienen que ver con esto. Y vamos a hablar esta noche cómo en medio de la crisis política y los escándalos de corrupción en el organismo legislativo, los diputados aún no deciden cuándo entrarán a votar para decidir respecto al antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Aunque la Comisión Pesquisidora ya entregó el informe circunstanciado y recomendó retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, los diputados aún no deciden cuándo convocarán a una sesión plenaria para votar y decidir al respecto. La ley dice que el informe del antejuicio en contra del presidente de la República se conocerá en una sesión ordinaria, y la Constitución Política de la República de Guatemala habla de sesiones ordinarias y extraordinarias, y hoy estamos en un periodo de sesiones extraordinarias, entonces sería ilegal poder entrar a conocer un informe que más adelante nos pueda cualquier corte enmendar la plana nuevamente al Congreso de la República. Nosotros como bancada estamos apoyando a que sea lo antes posible. O sea, esta decisión se tiene que hacer lo antes posible, no hay por qué esperar más, pero tenemos que ser muy cautos también en lo que manda la ley. La ley también aparentemente es clara en decir que para cuando son presidentes o vicepresidentes de algunos de los organismos del Estado, se tiene que conocer el informe en sesión ordinaria. Los temas de prioridad ahorita son el antejuicio del presidente y la reforma a la ley electoral. Y el otro punto es que sabemos por corridos que ellos están planteando un voto, un punto resolutivo en contra de CICIG, que lo vienen trabajando los diputados del líder y diputados del Partido Patriota, que lo quieren proponer en la próxima sesión del Congreso de la República. A petición del líder, la próxima semana se podría sesionar, aunque sería para conocer otras iniciativas de ley, pero no el antejuicio de Pérez Molina, por unas elecciones en paz. Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y es que esta vez el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad denegó por unanimidad el amparo provisional que presentaron en ambos expedientes el presidente Otto Pérez Molina y por aparte la abogada Karen Fischer, quienes durante el fin de semana pasado hicieron una reiteración del amparo. Impugnaban por qué la Corte Suprema de Justicia dispuso trasladar el antejuicio al Congreso de la República, siendo denegado por el tribunal de forma unánime, reitero. De igual manera, por otra reiteración de la abogada Fischer, se revocó el amparo provisional que ya se le había otorgado el 18 de junio. En ese momento, la Corte de Constitucionalidad dio vía libre al antejuicio contra Otto Pérez Molina, siendo por mayoría, y quienes votaron a favor fueron la presidenta de la Corte, Gloria Porras, y los magistrados Mauro Chacón y Ricardo Alvarado Sandoval, mientras que los magistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera votaron en contra y razonaron su voto. Era de soltera, lo cual significa
que su posición de esposa se toma en cuenta el contenido valorativo y finalista del partido, solamente pueden optar al cargo. Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de este tema, ese antejuicio al presidente de la República, que hoy hemos visto ya en la nota, unánimemente fue rechazado la solicitud de amparo. Su opinión, ¿cómo leemos esto? Se presentaron 2 solicitudes, no es únicamente una. La señora Karen Fischer reiteró la solicitud de amparo provisional y el mismo señor presidente hizo lo mismo en el amparo que él presentó. Tuvimos una reunión que duró aproximadamente 2 horas para discutir si otorgábamos o no el amparo provisional, y esta vez la decisión fue unánime por parte de la Corte de Constitucionalidad. Esto lo que significa es que el antejuicio debe seguir su curso en el Congreso de la República. Y por su parte, la Corte de Constitucionalidad debe continuar con el trámite. Pero en este momento, al no existir un amparo provisional, el proceso de antejuicio debe seguir su curso. No cabe duda, nos toma por sorpresa esto. En algunos lugares, en las redes sociales, en comentarios de corridos dirían algunos, se esperaba que al entrar este nuevo miembro, ¿no?, de los magistrados en la Corte de Constitucionalidad, se decía mucho, que se inclinara la balanza de nuevo a favor del presidente. Hoy la Corte dice, no señores, estamos unánimes en esto. ¿Algo que comentar al respecto? Pues mi satisfacción como presidenta de la Corte de haber alcanzado una decisión unánime en un tema tan trascendental para el país. Creo que esto da certeza jurídica al proceso que se está desarrollando en el Congreso de la República, y esperaríamos nosotros únicamente que continúe el trámite del proceso dentro de la misma Corte y poder dictar una sentencia. Ojalá que la sentencia pudiera ser también de manera unánime. Unánime entonces, lo cual no sucedió en una primera ocasión, incluso la vimos a usted en pantalla hablando de no sé si la palabra es insatisfacción, pero hay un problema con el tema de la primera vez que se presenta este amparo. Que hoy sea esta decisión unánime, de alguna manera, en su opinión, ¿legitima al grupo de magistrados, a la Corte como tal? Yo creo que lo que da certeza es a las decisiones que estamos adoptando. La primera decisión en la que yo sostuve y sigo sosteniendo el criterio que no existe legitimación por parte de una ciudadana que presenta un antejuicio en favor del señor presidente, creo que tiene un sustento jurídico importante y pues es mi argumento para decir que no procede un amparo provisional, que fue lo que se conoció el día de hoy. Dentro del Pleno hubieron otros argumentos que quedaron plasmados dentro de la resolución, pero finalmente alcanzamos un punto común, que creo que es lo importante para el país y para el proceso de antejuicio que se ventila en el Congreso de la República. Y algo que en un momento tan importante como este, cuando la ciudadanía está hablando, está diciendo queremos que funcione el sistema, o va a funcionar, decían algunos en la manifestación. Vamos a hacer un corte en este momento. Seguimos con mucha más información en esta noche que tenemos como invitada a la magistrada Gloria Porras. Así que no se mueva de su lugar. Vamos a un corte. Y volvemos con un video muy revelador que muestra cuando la diputada Mirza Arriaga pide un ingresito al ministro de Desarrollo. Usted lo verá si se queda con nosotros. Ya volvemos. Hot and Ready de jamón o pepperoni a solo 40 quetzales. Porque hay pizzas y hay pizza. Pizza. Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, con la mejor productividad, disponibilidad y bajos costos de operación diaria. Llama al PBX 2476-0615. ¿Qué tienen los Minions y McDonald's en común? Ambos empiezan con la misma letra. Los dos tienen sus propias estrellas. Para ambos los detalles cuentan. Son queridos por todas las edades. Y sobre todo, ahora puedes encontrar a ambos al mismo tiempo. Disfrute las nuevas Big Barbecue Bacon y Pollo Barbecue Bacon. Además, el delicioso pastel de banana. Por tiempo limitado.
Guatevisión. Continuamos esta noche con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad que nos acompaña hablando de temas muy importantes. Ya nos comentaba ella cómo dentro de los diferentes argumentos y razonamientos que se tienen en el Pleno de Magistrados pueden llegar a puntos comunes. Y eso es muy importante para que la población sepa cómo se llegan a esos puntos comunes, bajo qué marco, bajo qué premisas. María Luisa, como decía al inicio del programa, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al igual que funcionarios de alto nivel, estamos sujetos a lo que determina la Constitución Política de la República de Guatemala. En nuestro caso particular, como magistrados de la Corte, estamos obligados a la defensa del orden constitucional. Y los ciudadanos de manera general preguntarán, ¿y cómo se hace la defensa del orden constitucional? Pues precisamente de esa forma, respetando los principios y el contenido de nuestra Constitución y haciendo decisiones ajustadas a esos principios. Algunas personas piensan que existe algún grado de discrecionalidad en las decisiones que hacemos los magistrados. Y si bien pudiera ser una discrecionalidad, es una discrecionalidad reglada. No es, digamos, un mandato para hacer lo que los funcionarios quieren hacer dentro de una resolución. Cada decisión que asume un funcionario, asume una responsabilidad frente a los ciudadanos, que son los soberanos. No tenemos que olvidar que los funcionarios públicos devengamos un salario del pueblo, que es quien realmente debe fiscalizar la labor que estamos haciendo los funcionarios públicos. Y una de las misiones que yo tengo dentro de mi plan de trabajo, y lo he expresado en todo momento, es mantener la transparencia de lo que está haciendo la Corte. Y por eso me parece importante informarles qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y cuáles son los canales que tiene la ciudadanía cuando considera que los jueces no estamos cumpliendo con esa función esencial que es la defensa del orden constitucional. Y por supuesto, como usted muy bien lo acotaba, magistrada, cada acción de un funcionario público atrae una responsabilidad. Y eso es en este momento lo que la ciudadanía está pidiendo, que haya responsabilidad en cada acción. Vamos a ir a una nota en la que la CICIG reiteró que tiene suficientes pruebas, escuche bien, en contra de 4 diputados del líder y que por ese motivo solicitaron que se les retirara el derecho de antejuicio. Veamos. Ante las críticas que realizaran los diputados del líder Luis Chávez y Mirza Arriaga, que las acusaciones en su contra estaban basadas en chismes y no tenían pruebas, el jefe de la CICIG dijo que contaban con suficiente evidencia para determinar que los congresistas cometieron varios delitos y que por eso se les debe retirar la inmunidad. El ministro, cuando formuló la denuncia en la CICIG, aportó las grabaciones, videos de las conversaciones que habían, de las reuniones que había sostenido primero con un diputado y luego con los otros 2, de manera que no es tampoco ni siquiera una referencia de terceras personas, son los propios diputados los que en las conversaciones que sostienen con el ministro hacen la solicitud directa. El comisionado también señaló que las investigaciones continúan, porque no se descarta que en los próximos días se presenten más solicitudes de antejuicio para diputados. Existen investigaciones en todos los sentidos en este momento, incluyendo diputados. Sí. Velázquez respaldó a la fiscal general por el antejuicio promovido por un diputado del líder. En cuanto a las acciones que se están emprendiendo en contra de las investigaciones, dijo que todas las diligencias tenían sustento legal. Las actividades que se han venido desarrollando respecto de los diputados han sido plenamente ceñidas a la ley. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y pese a las insistentes declaraciones de los diputados Mirza Arriaga y Luis Chávez de que no existían las pruebas para incriminarlos, a continuación, en exclusiva, Noticiero Guatevisión presenta fragmentos de los videos donde los legisladores solicitan favores al ministro de Desarrollo a cambio de no molestarlo.
Estos son los videos que fundamentan los señalamientos contra los diputados Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Yanes. Imágenes que han puesto contra las redes al partido líder. En el video, la diputada Mirza Arriaga se reúne en un conocido café con el ministro de Desarrollo. Allí ella le plantea la adjudicación de un contrato y que fruto de ese arreglo, ambos conseguirían un ingresito. Exactamente. No, y aquí nosotros ponemos la empresa, pues ahí nos dividimos el tema. No hay problema. Y así debe de ser, ¿verdad? Una empresa responsable, ahí el hijo del... ¿Qué le llama? El ingeniero Mérida. El ingeniero Mérida. Que, de Paco. Sí, que el mismo diputado nos pidió el apoyo cuando hubiera algo por ahí. Entonces, él que en Bonaparte lo llamaron, nosotros dijimos, está bien, ¿no? Nos dijo que no nos pedía, que nos explicaba que no fuéramos a hacer oposición. No nos importa ni nada, ¿verdad? Y es muy responsable. Es muy responsable. Incluso si se le aprueba y todo, al momento de que se le apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Nos arreglamos con ustedes. O él mismo, ya sabe que tanto lleva él. Ahí no hay problema. En el encuentro también participa el polémico diputado Luis Chávez. Ya en otro momento de la conversación, la diputada Arriaga hasta bromea sobre la forma como le exigen a los ministros la adjudicación de contratos que disfrazan de fiscalización. Le pusimos el tono de la vergüenza a la luz ahí en el Salón del Pueblo. Y entonces, porque mire, pues para hacer leyes a alguien, que fácil, ¿verdad? Aquellos niños que llaman de la sombra de la oscuridad y todo, ¿se recuerdan? Que aún siguen por allá, esos pobres niños abandonados. Entonces, mire, señora, porque no les pudieron mandar unos alimentos. Los niños realmente sí necesitan apoyo continuo, ¿verdad? Y mandamos de la dirección y le pusimos ahí atrás lleno todo el salón de niños desnutridos. Pobre Luz, ya no había dicho. No, ahorita no, aquí. El congresista Mario Yanes, señalado de exigir plazas fantasmas para sus operadores, es captado en este video cuando, entre bromas, ratifica su intención de solicitar favores. Amigo, lo que usted me diga, quedamos entre amigos. ¿Verdad? Yo le cuento. Usted me dice las condiciones y todo el tema, ¿ves? Porque le voy a contar un chiste. En el tiempo Portillo recibió papelerías para que pagara el Banco de Guatemala. Y eran unos perfiles, doctores, economistas, de todo. Empezó a entrevistar a los Portillo, hay unos grandes currículums, ¿no? Al finalizar la entrevista le preguntaba al doctor, mire, disculpe, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Sí, él le llamó, le dijo, ahí la vamos a llamar, vamos a revisar el perfil y le llamamos. Al final, pasó Lizardo Sosa. Usted sabe, Lizardo Sosa. Lizardo pasa por la entrevista y al final, pues la misma pregunta. A Lizardo le dijo, ¿cuánto es 2 más 2? 2 para usted, presidente, y 2 para mí. Lizardo le dijo, estás contratado, Ahí estamos, oye. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Chin. Y el partido líder accionó contra la fiscal general y presentó un amparo para proteger a los diputados de los allanamientos que realiza el Ministerio Público y la CICIG. El diputado del líder, Manuel Barquín, interpuso 3 acciones legales para detener las investigaciones que realiza el Ministerio Público y la CICIG en el caso de plazas fantasmas y corrupción en el Congreso. Una de estas es la solicitud de retirarle la inmunidad a la fiscal general del Maldana por supuesto abuso de poder. Planteamos el antejuicio y ese por abuso de autoridad en función de que el fiscal que ha llegado al Congreso se han ingresado oficinas de diputados. Eso no puede ser. Las otras acciones buscan proteger a los diputados para impedir que se allanen las oficinas de los congresistas, pero también para limitar las diligencias en las que se busca información de contratos anómalos. El lunes planteamos
favor de los 158? No, de la bancada. Ah, ya. Nosotros actuamos con los nuestros. Sí, pues. Aparte de eso, planteamos un amparo. ¿Un amparo para qué? Para que cese el exceso en el que han llegado y que se cumpla con los procedimientos que la Constitución establece en el artículo 171. Mientras uno de los diputados más activos del líder acciona contra la CICIG y el MP, el subjefe de bancada trató de evadir la responsabilidad y señaló que no es una postura oficial del partido. Obviamente aquí hay pues hay un debido proceso que se debe de seguir, ¿verdad? Nosotros lo que los diputados dijeron, lo que los diputados no dijeron, no es una posición de partido, sino lo que dijeron los diputados es que la CICIG pues tiene un mandato fundamental, que es la investigación de grupos paralelos y ahí deben enfocar pues el trabajo. Las acciones se presentan en medio de los escándalos de corrupción en el Congreso y luego que la CICIG y el Ministerio Público presentaran 4 antejuicios para diputados del líder. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y la abogada constitucionalista Anabela Morfín se refiere al antejuicio planteado contra Tel Maldana por diputados de la bancada líder como un circo, un irrespeto a la ley y un distractor para el organismo judicial. Al final de cuentas son acciones que son inoperantes y que indudablemente van a ser declaradas improcedentes, pero creo que tienden a hacer un juego político y a darle a la población la impresión de que los argumentos que se esgrimen para antejuiciar a algunos de los diputados al Congreso carecen de sustento. Es muy preocupante porque al final de cuentas lo que se está haciendo es jugando con instituciones que deberían ser respetadas. Son distractores también para el organismo judicial y para los entes que intervienen en la tramitación de estos antejuicios, y fundamentalmente es el irrespeto a la ley, porque es cierto que toda persona tiene el derecho de defensa y que tiene derecho también a plantear los recursos que de conformidad con la ley correspondan, ¿verdad? Pero en este caso en particular no encuentro una razón de ser del antejuicio en contra de la fiscal, porque ella está haciendo ni más ni menos que cumpliendo con la ley. Y por otro lado, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia dio trámite por unanimidad al antejuicio planteado por la CICIG y el Ministerio Público contra el diputado Baudilio Ichos López, representante de Chiquimula, quien es sindicado de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, por tener vínculos con contratos anómalos en la adjudicación de la renta de un inmueble de su propiedad para que funcionara como centro de servicios del Seguro Social. Según las investigaciones, al congresista Ichos López se le vincula en escuchas telefónicas de conversaciones con Francisco Cortés Bocaletti, jefe de contrataciones del Seguro Social y quien está capturado junto a 4 personas más por este caso. Bueno, y continuamos conversando con la presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Ella mencionaba anteriormente que las autoridades deben de manejarse de manera reglada. Aquí pareciera de manera arreglada, terriblemente, pero es lo que causa precisamente esta crisis institucional. No vamos a preguntarle de las otras instituciones, pero vamos a preguntarle de la suya. ¿Qué papel juega la Corte de Constitucionalidad en esta crisis? La Corte de Constitucionalidad juega un papel fundamental, María Luisa. Casi todos los asuntos llegan a través de la vía del amparo a la Corte. La Corte afronta 3 problemas muy serios. Primero, el volumen de amparos que se presentan. Derivado de ese volumen hay una fuerte cantidad de amparos que se presentan con la intención únicamente de dilatar la justicia ordinaria. Y el plazo que la Corte está tardando en resolver los asuntos, hasta hace 2 meses que hemos iniciado una estrategia diferente, era un tiempo promedio de 1 año. Generalmente la justicia ordinaria, una vez presentado un amparo, aunque no exista amparo provisional, lo que hace es parar el trámite de los procesos que tiene bajo su conocimiento. Entonces, el papel que está jugando la Corte de Constitucionalidad en todos los asuntos del país es fundamental. Por eso es que estamos impulsando una nueva estrategia
para el abordaje del trámite de los amparos. Y esa estrategia consiste nada más y nada menos en regresar el procedimiento a los plazos y a lo que determina la ley de amparo. La ley de amparo no establece que los amparos se tramitan en un año o que se dicta sentencia después de un año que ingresan a la Corte. La ley de amparo determina plazos que dicen que deben ser resueltos en un tiempo máximo de 45 días. Si alcanzamos ese objetivo conforme a un plan que está implementando la presidencia que en este momento me corresponde, creo que vamos a limitar la intención de los abogados y de personas que ven en la vía del amparo una manera de entorpecer la justicia ordinaria. Y precisamente en este tema de los antejuicios, que hoy por hoy están cobrando una relevancia muy importante. Hace algún tiempo se planteaban antejuicios y era improbable que estos prosperaran, y muchas veces por decisiones de la misma Corte de Constitucionalidad, en donde privilegia la forma sobre el fondo. Ahora creo yo que es importante que las personas entiendan que es un antejuicio. Un antejuicio es una garantía que tienen los funcionarios correctos para que no sean molestados en el ejercicio de sus funciones cuando están ajustando su conducta a la Constitución y a las leyes. Cuando un funcionario descuida su conducta o desvía su conducta hacia otras formas que no son la Constitución, se somete a toda clase de procedimientos. Hoy por hoy vemos al primer presidente que está con un proceso de antejuicio. Y yo no descartaría que en algún momento exista la probabilidad que magistrados puedan ser sometidos a ese procedimiento, cuando no se ajusta la conducta a lo que establece la Constitución y las leyes. Es una garantía. Yo tuve en algún momento el planteamiento de un antejuicio que acaba de ser resuelto también por la Corte Suprema de Justicia. Y en ese antejuicio una persona decía que yo era responsable de haber hecho una ponencia y llevarla a discutir al Pleno. Ese caso fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia y en mi caso particular constituye una garantía que me protege de no ser molestada por una decisión que está ajustada a derecho. Pero si mis decisiones se apartan de lo que determina la Constitución, por supuesto que estamos sujetos a ese mismo procedimiento, igual que cualquier otro funcionario de este país. Porque nadie es superior a la ley. Y ese es el principio. Yo le voy a pedir un favor a producción, si me pueden ayudar con el documento que usted nos mostró, donde han habido cambios en estos 2 meses. Sí, si producción me ayuda, y en lo que lo traen por acá. El propósito del amparo, porque como bien lo mencionábamos, no solo con los que se presentan en la entidad que usted preside, sino en otras, se ha abusado. Pero ¿cuál es el propósito? O sea, tiene un porqué, no solo es un dilatador, no es un estorbo. Tiene un propósito. Bueno, ¿por qué no nos dice, en pocas palabras, qué es eso en lo que nos trae en este documento? El amparo está instituido para proteger a las personas de graves violaciones o de una grave violación a garantías o derechos fundamentales. No fue diseñado para entorpecer procedimientos ordinarios. Por esa razón, estamos impulsando en la Corte una depuración inicial y se ha creado una unidad de análisis que tiene por objeto precisamente hacer ese estudio. Aquellos casos que no ameritan ser tramitados por la vía del amparo debieran ser resueltos desde el inicio y no saturar a la Corte con asuntos que no corresponde tramitar. Esta hoja que tenemos aquí como de referencia nos marca con mucha claridad los esfuerzos que se están haciendo en este momento en la Corte de Constitucionalidad. Hace algunos meses, cuando se programaba una vista pública, teníamos que hacerlo dentro de un margen de los 80 días siguientes. Hemos hecho un gran esfuerzo y en esto tengo que agradecer a los magistrados en general de la Corte de Constitucionalidad, porque han aceptado la nueva forma de trabajar. Antes se trabajaban dos vistas diarias y ahora hemos estado trabajando hasta 4 vistas diarias. Pero el asunto es que si hoy nos piden una vista pública, estamos en capacidad de programarla para la semana siguiente, no dentro de los 80 días siguientes.
Y solo en eso les estoy diciendo que tenemos una reducción de plazos, solo en el señalamiento de la audiencia, de por lo menos 2 meses del año que estábamos considerando inicialmente. Fuera de eso, las secciones de la Corte de Constitucionalidad asumieron el reto y han depurado y han sacado todos los casos que tenían pendientes de preparar ponencias para que el Pleno las pueda conocer. Del 14 de abril que asumí la presidencia se han dictado aproximadamente 800 sentencias de los casos que estaban pendientes y se han tramitado aproximadamente 800 incidencias procesales, dentro de las cuales incluimos los temas de la Contraloría de Cuentas, que solo del viernes para acá han ingresado a la Corte un aproximado de 150 incidencias procesales, que es un tema importante en este proceso de elecciones que se avecina en los próximos meses. O sea, los tiempos se han acortado, o sea, hay fruto en estos 2 meses, cosa que queremos ver los guatemaltecos, ¿no? Definitivamente, y que por supuesto inciden en el desarrollo de la justicia en nuestro país, el desarrollo para bien, esperamos siempre. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Crisis política y retraso en entrega de finiquitos influyen en disminución de inscripciones de candidatos. Entérese de esto y más. ¿Qué tienen los Minions y McDonald's en común? Ambos empiezan con la misma letra. Los dos tienen sus propias estrellas. Para ambos los detalles cuentan. Son queridos por todas las edades. Y sobre todo, ahora puedes encontrar a ambos al mismo tiempo. Disfrute las nuevas Big Barbecue Bacon y Pollo Barbecue Bacon. Además, el delicioso pastel de banana. Por tiempo limitado. Universales patrocina el ensamble de marimbas Afinando los Sentidos. El 100% de la taquilla será donada a Fundal. Habrá pista de baile y comida. Te esperamos este sábado 11 de julio a las 2 de la tarde en Tikal Futuro. Guatevisión. Más información esta noche. La recepción de expedientes a cargos de elección disminuyó considerablemente en esta elección al no alcanzar la cifra que esperaba el órgano electoral. Crisis política y retraso en entrega de finiquitos pudieron incidir. Varios factores giran en torno a la reducción de expedientes presentados por quienes buscan participar a cargos de elección popular. De 40.000 aspirantes se obtuvieron al menos 30.000. El órgano electoral considera que la actual crisis política pudo incidir en la baja recepción de solicitudes de inscripción por debajo de la expectativa. Pienso que por la coyuntura que se está dando y porque se establecieron ciertos requisitos, como el caso del finiquito temporal, tal vez eso impidió que la participación fuera más masiva como se estaba previendo. Pero algo negativo de la baja intención de participar es que menos gente nueva tendrá posibilidad de elegirse. A una modalidad de depuración que la ciudadanía empezó algunos meses atrás, lo cual muy probablemente distanció a candidatos nefastos del sistema, pero a la vez, por la misma corrupción que gira alrededor de todo el modelo democrático del país, muy probablemente haya gente buena que tampoco se esté queriendo involucrar ahorita y queriendo participar dentro del país. Hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, la cantidad de alcaldes que estaban buscando su reelección sobrepasaba el 65 o el 70% de las personas que hoy por hoy ya son alcaldes en los municipios del país. Y entonces pareciera que el volumen de solicitudes que disminuyó es el de personas nuevas para ser candidatos a cargos de elección popular. Para el analista Renzo Rosal, algunos partidos podrían favorecerse al enfrentarse a menos competencia en las urnas. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y María José Mancilla.
A su vez, un magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral señaló que esta legislatura en el Congreso es la obligada de aprobar los cambios a la ley electoral y no permitir que las élites de la corrupción frenen el avance de los cambios. Guatemala ya no aguanta más y definitivamente es una responsabilidad histórica la que tiene estos diputados ahorita instaurados en el Congreso de la República, los que deben de aprobar la reforma electoral. Concluido el proceso electoral y ya en el año 2016, no dejen en el olvido y que se sirvan a atender todas las ideas y recomendaciones que esas mesas de ciudadanía y de foros de opinión de sectores organizados presenten como consecuencia del proceso actual. En este proceso electoral se incrementó de 33 a 74 los municipios donde la comisión encargada del proceso estiman podría registrarse incidentes. Recuerdo que fueron aproximadamente 33 municipios en el 2011 y ahorita pues se tiene un estimado de 74 municipios. A distintos hechos de conflictividad que se han presentado de distinta naturaleza. Estamos en la fase en que distintas instituciones pueden detectar otros indicadores como el que usted me menciona y van a ser incluidos en el mapa todavía. Por otro lado, los habitantes de Nevaj, Quiché, son beneficiarios de los programas sociales. Presentaron una denuncia al Ministerio de Desarrollo Social para exigir la destitución inmediata de la delegada del MIDES y de los trabajadores de este ministerio, ya que las mujeres ixchiles están siendo condicionadas de los programas sociales a cambio de votos, aseguraron. Mujeres ixchiles beneficiarias de los programas sociales de los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura presentaron al MIDES una denuncia en contra del diputado de Quiché, Eduardo Galdames, y de Juana Reimundo, delegada del MIDES y candidata a concejal en la cuarta casilla del Partido Patriota en Nevaj. Las pobladoras indicaron que ellos actúan con violencia psicológica, condicionándolas de los beneficios de los programas sociales a cambio de un voto electoral a favor de los candidatos por la alcaldía y diputados del Partido Patriota. Nos están ofreciendo bonos seguros y fertilizante que ellos, si nos van a dar, tenemos que votar por ellos, y si nosotros no participamos, entonces ellos no nos van a dar, y ellos ya tienen embodegado los fertilizantes y también los alimentos que ellos están que los tienen embodegado. Entonces que se haga una investigación del fertilizante que está en Nevaj ahorita, que ellos no nos quieren dar y que ellos lo están tomando como política. Basta ya de la política. Gabriel Mendoza, viceministro del Desarrollo Social, se disculpó con las beneficiarias y expresó que no tenía conocimiento de lo sucedido, por lo que trasladará la denuncia al Ministerio Público y que posteriormente se investigará a cada una de las personas denunciadas. Por unas elecciones en paz, Silvia Salvatierra y Rafael Ovalle. Y piden ante el Tribunal Supremo Electoral que no se le permita participar como candidato a alcalde a Marvin Roel Estrada Alvarado, quien busca su reelección en el municipio de Pachalum, el Quiché, por estar en trámite un antejuicio en su contra. Vemos con mucha preocupación los consejos comunitarios de desarrollo de nuestro municipio que hay varias anomalías y nosotros las hemos denunciado ante Contraloría General de Cuentas, ante el Ministerio Público, ante el Tribunal Supremo Electoral, y pues ahora, según parece, ya se inscribió para su reelección, lo cual nos preocupa, y ahora tenemos una sorpresita de que el señor alcalde tiene un antejuicio, ¿ya? En la sala regional mixta de la Corte de Apelaciones del departamento del Quiché. Entonces, nos preocupa porque él está aspirando a una reelección. Y bueno, de todo lo que acontece diariamente, de lo malo saquemos lo bueno. La ciudadanía habla, denuncia, da a conocer a sus autoridades para que se les haga justicia. Y no cabe duda que esto no va a llegar hasta que las reglas del juego no cambien. En algún momento, el Tribunal Supremo Electoral presentó ante el Congreso estos cambios que sugiere que se hagan, pero también se pidió la opinión a lo que es la CC, la Corte de Constitucionalidad. ¿Nos puede comentar un poquitito acerca de la opinión que dio la CC al respecto de estos cambios? Fue en un proyecto anterior, en donde ya se había hecho un proyecto de ley que pasó ya por varias lecturas en el Congreso, y entonces se pidió a la Corte de Constitucionalidad un dictamen. Ese dictamen fue remitido ya hace varios meses
y la reforma principalmente tenía 3 aspectos que yo recuerdo con mucha claridad. El primero era que había un control sobre el financiamiento de los partidos políticos, luego la forma de publicitar cada uno de los partidos políticos estaba más o menos reglada y había una indicación de cuotas para la participación indígena y para la participación de mujeres dentro de los cargos de elección popular. Ese dictamen fue enviado al Congreso, pero ya no surgió la aprobación de la reforma o las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ahora pues es un nuevo proyecto, según entiendo, porque son nuevas propuestas del Tribunal Supremo Electoral y de acuerdo al procedimiento que está establecido en la ley tendrían que sufrir el mismo proceso, es decir, el Congreso tendría que entrar a mirar si las aprueba o no, y una vez pasadas por las lecturas que determina la ley, tendrían que ir nuevamente a la Corte de Constitucionalidad para que dictamine si esas reformas riñen o no con la Constitución Política de la República. Así es que ese es el proceso. Entonces, cosas que nos interesan a todos y en las cuales participa precisamente esta Corte de Constitucionalidad. Ahora la vemos más cercana, no la vemos allá en el Olimpo, como decían, verá, los abogados dicen la Corte Celestial. Una Corte de Constitucionalidad que esperamos siga trabajando para el bien de los guatemaltecos. ¿Alguna reflexión final, magistrada, esta noche para los televidentes de Guatevisión? Sí, la reflexión final va precisamente en ese sentido, María Luisa. No es una Corte celestial. Coincido en este punto con todos los medios de comunicación que han escrito al respecto. Es una Corte terrenal, con responsabilidades legales de cada uno de los funcionarios que integramos la Corte. Y creo que es el momento adecuado para dejar de mencionarla como una Corte celestial, porque alguno podría caer en la tentación de creer efectivamente que en la Corte se puede hacer lo que los funcionarios quieran, y no es así. La Corte y cada uno de sus integrantes está obligado a cumplir con la ley, principalmente con la Constitución Política de la República. Y entonces creo que es un buen momento para dejar de llamarla de esa manera. Corte celestial no es. Es una Corte de Constitucionalidad con obligaciones hacia el pueblo de Guatemala, que es el que paga nuestro salario y es que en algún momento debe demandar de cada uno de nosotros el fiel cumplimiento de la ley. Los números que usted nos presentó, las acciones que han tomado, como la de hoy, en esa unanimidad, al pedírseles esa opinión, creo que demuestran lo que usted nos está diciendo. Y esperamos en un futuro poderle invitar de nuevo y que si en estos 2 meses han cambiado esos tiempos para dar estas resoluciones, que podamos ver más fruto. Y está bienvenida. Las puertas de Guatevisión y, por supuesto, las de la Casa de la Ciudadanía están abiertas para que usted traiga ese tipo de noticias que todos los guatemaltecos necesitamos. Gracias por su tiempo, maestra. A usted, Emilio, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Un corte. Vamos a hacer pausa, volvemos, hay más.